Hoy nos sumergimos en eh, un caso que ha conmovido profundamente a Brasil, el asesinato de María Franco, una figura que luchó incansablemente por los derechos de las mujeres negras y los habitantes de las favelas de Río de Janeiro, donde era concejala. Su trágica muerte en 2018 sigue generando muchas preguntas y hoy vamos a intentar, con la información que nos has proporcionado, comprender mejor este complejo suceso. Efectivamente, es un caso que nos obliga a analizar la realidad social y política de Brasil, un país donde la violencia y la lucha por la justicia a menudo se entrelazan. A través de los documentos que tenemos, vamos a intentar arrojar luz sobre los detalles del crimen, el curso de la investigación y, por supuesto, el impacto duradero que ha tenido. Comencemos por aquella noche del 14 de marzo de 2018. María salía de un evento, un espacio dedicado al empoderamiento de las mujeres negras, cuando su coche fue atacado. ¿Puede relatarnos los detalles del crimen? El ataque fue escalofriante por su precisión. Los asesinos, a bordo de un Chevrolet Cobalt, dispararon 13 veces contra el vehículo de Marie. 9 balas impactaron en la carrocería, 4 en el cristal. Imaginar la escena. 4 de esas balas alcanzaron a Marie, 3 en la cabeza y 1 en el cuello. Su conductor, Anderson Gómez, también fue asesinado. Recibió al menos 3 disparos en la espalda. La asesora que viajaba con ellos, por suerte, solo sufrió heridas leves. Lo que más llama la atención es la frialdad del ataque. No fue un robo, no se llevaron nada. Los asesinos desaparecieron sin dejar rastro, lo que apuntaba desde el principio a una ejecución. Exacto. Y esa precisión, sumada al tipo de munición utilizada de 9 milímetros restringida a las fuerzas del orden, inmediatamente disparó las especulaciones. ¿Quién podría estar detrás de un crimen tan calculado? Marielle, con su activismo en las favelas y su crítica a la brutalidad policial, se había ganado enemigos poderosos. Recordemos que había denunciado públicamente la actuación de algunos batallones de la policía militar en las favelas, acusándolos de violencia indiscriminada. ¿Cuáles fueron las primeras hipótesis que se barajaron en la investigación? Las primeras hipótesis apuntaban a dos posibles escenarios. Por un lado, se consideró un ajuste de cuentas relacionado con su activismo. Marie se movía en un ambiente muy complejo, donde denunciaba constantemente abusos de poder y corrupción. Por otro lado, también se barajó un ataque perpetrado por las milicias que operan en las favelas. Grupos paramilitares con un gran poder en estas zonas, a menudo implicados en actividades ilegales, y que veían en Marie una amenaza a sus intereses. Entiendo. Y además, mencionabas la munición utilizada. Había una pista que conectara este caso con otros sucesos. Sí, un dato inquietante que surgió pronto fue que la munición utilizada en el asesinato provenía del mismo lote que se usó en la masacre de Barberio Sasco en San Paulo en 2015. Un suceso terrible en el que murieron 17 personas. Este dato abría la posibilidad de que el crimen de Marie estuviera conectado con una organización criminal de mayor envergadura, con ramificaciones en otros estados. Desde luego, un dato crucial que sin duda añadió complejidad al caso. Pero imagino que la investigación en un contexto como el que describes no fue fácil. No, en absoluto. La investigación se enfrentó desde el principio a numerosos obstáculos. Encontrar testigos dispuestos a hablar era complicado. El miedo a las represalias era real en un ambiente donde la intimidación, incluso por parte de algunos sectores de la policía, era palpable. A pesar de estas dificultades, se lograron avances en los primeros meses de la investigación. Sí, la policía consiguió identificar un posible segundo vehículo involucrado en el crimen. Y gracias a las cámaras de seguridad se obtuvieron imágenes del Chevrolet Cobalt utilizado por los asesinos. Poco a poco las piezas de rompecabezas empezaban a encajar, aunque con mucha dificultad. Hubo un momento en que la atención se centró en el hallazgo del cobalt, ¿verdad? Parece que este fue un punto de inflexión en la investigación. Sí, el Cobalt fue encontrado abandonado en Minas Gerais. Este hallazgo permitió a la policía obtener más pruebas, como huellas dactilares y restos de ADN. Además, se produjo otro giro importante. Se descubrió que el arma utilizada no era una pistola, como se pensó inicialmente, sino una subametralladora HK-MP5. ¿Y qué implicaciones tenía este detalle? El uso de una HK-MP5, un arma de uso exclusivo de unidades de élite, sugería un nivel de organización y recursos que iba más allá de una simple banda criminal. Apuntaba a la posible implicación de grupos con acceso a armamento sofisticado y entrenamiento militar. Este descubrimiento elevó el caso a otro nivel, planteando la posibilidad de que el crimen de Marie fuera en realidad un complot mucho más amplio. Y justo cuando la investigación parecía avanzar hacia esa línea, surgió un testimonio que apuntaba en otra dirección completamente distinta, ¿no es así? Exacto. Un testigo, un policía militar llamado Rodrigo Jorge Ferreira, señaló a un compañero concejal de Marielle, Marcello Siciliano, y a un líder de la milicia, Orlando Curicica, como autores intelectuales del crimen. Este testimonio prometía resolver el caso, pero Pero resultó ser falso. sí, lamentablemente.
Se descubrió que el testigo había mentido para desviar la atención de los verdaderos culpables. Este episodio no solo retrasó la investigación, sino que también sembró la duda sobre la posible implicación de miembros de la propia policía en el encubrimiento del crimen. Otro callejón sin salida en un caso que por momentos parecía perderse en un laberinto de mentiras y traiciones. Es cierto, el caso dio varios giros inesperados y hubo muchas pistas falsas. Pero a pesar de la frustración que esto generaba, la policía no se rindió, siguió investigando diversas líneas. Una de ellas apuntaba a Cristiano Girón, otra figura prominente en el mundo de las milicias. Como decíamos antes, el control territorial que ejercen estos grupos paramilitares es muy fuerte y sus tentáculos llegan a muchos ámbitos de la sociedad. Y en medio de todas estas sospechas, dos nombres empezaron a sonar con más fuerza: Ronnie Lessa y Elcio Queiroz, ambos ex policías militares. ¿Qué sabemos de ellos? En marzo de 2019, casi un año después del asesinato, la policía arrestó a Lessa y Queiroz acusándolos de ser los autores materiales del crimen. El hallazgo en casa de un amigo de Lessa de 117 rifles M16 desmontados, la mayor incautación de armas en la historia de Río de Janeiro, nos da una idea de la magnitud de sus operaciones. Imagino que este descubrimiento fue impactante, incluso para un país como Brasil, con altos índices de criminalidad. Sin duda. La acusación del Ministerio Público señalaba a Lessa como el autor de los disparos y a Queiroz como el conductor del vehículo. Se presentaba el crimen como meticulosamente planeado, con 3 meses de antelación. La detención de Lessa y Queiroz fue un paso importante, pero la pregunta clave seguía sin respuesta. ¿Quién había ordenado el asesinato de María Franco? Exacto. La investigación continuó, revelando una trama de corrupción y violencia que se extendía por las cloacas del poder en Río de Janeiro. Se descubrieron conexiones de Lessa con las milicias, su participación en negocios ilegales como bingos clandestinos y la distribución de agua en áreas controladas por el narcotráfico. Imaginar la red de intereses y complicidades que se escondía detrás de este caso. Y en este contexto tan turbio, las autoridades también detuvieron a varias personas involucradas en la clonación de coches. Efectivamente, una práctica utilizada para ocultar la identidad de los vehículos utilizados en actividades delictivas. Entre los detenidos se encontraba Eduardo Almeida Núñez de Siqueira, que confesó haber clonado el Cobalt utilizado en el asesinato de Marielle. Es decir, que la investigación no solo avanzaba en la línea de los autores materiales, sino también en la de la red de apoyo que hizo posible el crimen. Así es. No podemos olvidar la detención de Carlos Augusto de Moraes Afonso, conocido como Luciano Ayllán, un empresario vinculado al movimiento derecha, Movimiento Brasil Libre, acusado de difundir noticias falsas que vinculaban a Marielle con narcotraficantes. Movimiento Brasil Libre. ¿Podrías explicarnos brevemente qué representa este movimiento dentro del panorama político brasileño? Claro. Movimiento Brasil Libre es un movimiento surgido en el contexto de las protestas de 2013 en Brasil. Se define como liberal en lo económico y conservador en lo moral, y ha tenido un papel relevante en la polarización política del país. En el caso de Marielle, este movimiento impulsó una campaña de desprestigio en redes sociales, acusándola de tener vínculos con el crimen organizado. Es decir, que la desinformación y las noticias falsas también jugaron un papel en este caso, intentando dañar la imagen de Marielle y desviar la atención de los verdaderos responsables. Efectivamente. La proliferación de noticias falsas en redes sociales se convirtió en un obstáculo más en la búsqueda de la verdad. El caso de Marielle se vio envuelto en una batalla ideológica en el ciberespacio, donde la difamación y el discurso de odio campaban a sus anchas. ¿Tuvo algún impacto real esta campaña de desinformación? Lamentablemente sí. A pesar de los esfuerzos de la familia y los abogados para frenar la difusión de información falsa, el daño ya estaba hecho. La imagen de Marielle se vio manchada por una campaña de desprestigio que buscaba silenciar su legado y desviar la atención de los verdaderos culpables. Tras años de silencio e incertidumbre, en julio de 2023 se produce un nuevo e importante avance. Elcio Queiroz, uno de los acusados, llega a un acuerdo de culpabilidad con la policía y el Ministerio Público. En su confesión, Queiroz relata cómo se planeó y se ejecutó el crimen, confirmando que Lessa fue quien disparó contra Marielle Anderson. Un relato que arrojaba luz sobre la mecánica del asesinato, pero que aún no revelaba la identidad del autor intelectual. ¿Qué aportó esta confesión a la investigación? Acercó a los investigadores al autor intelectual del crimen. La confesión de Queiroz fue un paso decisivo, pero el misterio del autor intelectual seguía sin resolverse. La pregunta que resonaba en la mente de todos era: ¿quién quería silenciar a Marielle Franco? ¿Quién se beneficiaba de su muerte? Y en enero de 2024 finalmente se produce la revelación que muchos esperaban. Ronnie Lessa, en un acuerdo de culpabilidad con la Policía Federal, señala a Domingos Brazão, un influyente político brasileño, como el cerebro detrás del asesinato. Según Lessa, el móvil del crimen fue la venganza.
Brazón había actuado por rencor contra Marcelo Freixo, un exdiputado estatal que presidió una comisión parlamentaria que investigó las actividades de las milicias. Recordemos que Marielle Franco era asesora de Freixo, y su activismo en las favelas la había convertido en una figura incómoda para Brazón, quien tenía estrechos vínculos con las milicias que controlaban esos territorios. Es decir, que según esta versión, Marielle fue asesinada por su trabajo en la comisión que investigaba las actividades de las milicias. Así es. La confesión de Lessa desencadenó una serie de acontecimientos que culminaron con la detención de Brazón y su hermano Chiquinho Brazón en marzo de 2024. Junto con los hermanos Brazón, también fue detenido Rivaldo Barbosa, un jefe de policía acusado de obstruir la investigación del asesinato de Marielle. Parece que por fin la investigación señalaba a figuras de alto nivel como responsables de su muerte. Sin duda, las detenciones de Brazón y Barbosa representan un avance importantísimo en la búsqueda de justicia para Marielle Franco, pero es importante recordar que el caso aún está lejos de cerrarse. Todavía existen interrogantes sobre la participación de otras personas, sobre la red de complicidades que permitió que este crimen se llevara a cabo y sobre la posible implicación de otros actores poderosos. Es cierto. Y mientras esperamos respuestas, no podemos olvidar el profundo impacto que el asesinato de Marielle ha tenido en la sociedad brasileña. Su muerte se convirtió en un símbolo de la violencia que enfrentan los activistas y defensores de derechos humanos en Brasil, especialmente las mujeres negras. Marielle encarnaba la lucha contra la desigualdad, la discriminación y la brutalidad policial. Su voz silenciada por las balas se amplificó en las calles en las protestas multitudinarias que exigían justicia. ¿Qué nos dicen esas protestas sobre el clima social y político en Brasil en ese momento? Las movilizaciones tras su asesinato pusieron de manifiesto la profunda desconfianza de la sociedad en las instituciones, la indignación ante la impunidad y la corrupción que corroen el sistema político brasileño. La gente salió a la calle para exigir justicia para Marielle, pero también para expresar su rechazo a un sistema que permite que la violencia y la impunidad se impongan una y otra vez. El caso Marielle también ha puesto en evidencia el papel crucial y a veces problemático de los medios de comunicación. ¿Cómo valoras la cobertura mediática de este caso? La cobertura mediática del caso, desde las primeras especulaciones hasta las revelaciones más recientes, ha estado marcada por la controversia. Hemos visto ejemplos de periodismo responsable, pero también de sensacionalismo de información sesgada y, como comentábamos antes, de la propagación de noticias falsas. Recordemos la polémica que rodeó la cobertura de Rede Globo, acusada de filtrar información de la investigación e intentar desviar la atención de la posible implicación de figuras poderosas. Parece que el caso Marielle se convirtió en un campo de batalla no solo en las calles y en los tribunales, sino también en los medios de comunicación. Así es. Y en este contexto es fundamental que los medios de comunicación asuman su responsabilidad. La información veraz y contrastada es esencial para la construcción de una sociedad justa y democrática. La desinformación y la manipulación solo contribuyen a perpetuar la impunidad y a silenciar las voces que luchan por un mundo mejor. Después de este recorrido por los puntos clave del caso, ¿qué podemos decir sobre el legado de Marielle Franco? A pesar de su trágica muerte, el legado de Marielle sigue vivo. Su lucha por la justicia social, su valentía para denunciar la violencia y la discriminación inspiran a miles de personas en Brasil y en el mundo. Su imagen se ha convertido en un ícono de la resistencia, en un recordatorio de que la lucha por un mundo más justo e igualitario no puede ser silenciada. Es una historia que nos conmueve e indigna a partes iguales. Nos recuerda que la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos a menudo conlleva un alto precio. El caso Marielle nos deja una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una sociedad donde la violencia y la impunidad prevalecen o una sociedad donde la justicia y los derechos humanos son la base de la convivencia? Una pregunta que cada uno de nosotros debemos responder no solo con palabras, sino con acciones. La lucha por la justicia para Marielle Franco es una lucha por la justicia para todos. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión en este complejo y doloroso caso que nos deja con mucho en qué pensar y en qué reflexionar sobre el futuro de Brasil y la lucha por un mundo más justo.